Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bueno, hoy estoy, digamos, en otra postura corporal, estoy de pie. Me voy a mover un poquito más porque hoy les voy a comentar no uno, sino 3 libros. Bueno, no se asusten, les voy a hablar solamente de la misma persona, solo que voy a comentar 3 biografías distintas. Bueno, nosotros como argentinos hemos tenido la gracia de tener un santo, el padre cura Brochero, San José Gabriel del Rosario Brochero. Y como les dije, les voy a presentar 3 biografías que después las voy a comentar brevemente y después les voy a decir con cuál me quedo yo. La primera es de Fray Contardo Miglioranza, muy sencillo el título, el cura Brochero. Esta está linda porque tiene ilustraciones, tiene un lenguaje muy sencillo. De este autor hay muchas biografías de santo, él ha escrito muchas. Son de lectura sencilla, son accesibles para cualquiera. También tengo para comentar la del padre Ramiro Sáenz, que esta fue escrita ya con posterioridad a la canonización del cura Brochero. Y esta última, escrita por el sacerdote jesuita Antonio Aznar, el cura Brochero, en su apostolado sacerdotal, su vida espiritual y legendaria en heroísmos. Bueno, el cura Brochero, para los que no son de Argentina, es un santo argentino, un sacerdote que nació en Córdoba el 16 de marzo de 1840 y desarrolló todo su apostolado en la región que nosotros llamamos Tras la Sierra. Tras la Sierra porque en Córdoba, las montañas que son de una altura considerable, algunas son de 2300 metros, y en ese momento, en la zona donde le tocó evangelizar al cura Brochero, era una zona bastante inhóspita, muy, más que nada por el alojamiento, digamos, ¿no? O sea, estaba muy aislada. Para cruzar esas grandes montañas solamente se podía hacer a lomo de burro. Y la grandeza y el heroísmo del cura Brochero no es precisamente haber hecho gestionar que se hicieran caminos y ferrocarriles, ¿no? Que lamentablemente hoy día a veces parece como que se lo recuerda y se lo venera más por actos que parecerían ser como de hasta de política, porque él era un hombre muy visionario y muy con los pies puestos en la tierra, pero los ojos en el cielo, ¿no es cierto? Él veía las necesidades de sus hermanos, pero el primer apostolado del padre Brochero era hacer que la gente hiciera tandas de ejercicios espirituales. Y vuelvo a repetir la fecha en la que él nació, ¿no? En 1840. Así que más o menos a finales del siglo pasado, él estaba en Córdoba, en lugares donde realmente era muy difícil moverse, manejarse a lomo de burro. Y él lo llevaba a la gente en tandas, lo llevaba a Córdoba. Son más o menos unos 200 kilómetros y tenían que transitar a lomo de burro, esas 2300 metros de altura. Entonces, el padre veía que era una dificultad, ¿no? Mucha gente no podía llegar a hacerlo, a tener acceso a eso. Entonces, él, con esa inspiración que tenía de ser un gran apóstol de los ejercicios, porque él veía que la gente se tenía que convertir, porque ahí estaban como en la ignorancia, con vicios, con mala vida. Entonces, bueno, él soñó con hacer una casa de ejercicios espirituales para que la gente no tuviera que trasladarse y lo pudiera hacer ahí mismo en su Villa del Tránsito, se llamaba antes, lo que ahora es la Villa Cura Brochero,
se llamaba La Villa del Tránsito. Y bueno, yo no les voy a spoilear la biografía del cura Brochero, bueno, la mayoría la conocen, ¿no es cierto? Pero yo lo que quiero destacar es la grandeza de espiritual, su celo por las almas, y no recordar solamente las obras de caminos y como él intentó una línea de ferrocarril que después, bueno, no se pudo concretar, pero eh, el primero era, y él iba al hueso, a la evangelización de las personas. O sea, el primero es Cristo, el mensaje es Cristo. Cristo crucificado, muerto y resucitado, y hay que convertirse. Y para que la gente se convirtiera, dejó su vida. Se desvelaba por tratar de que la gente hiciera ejercicios espirituales. Eh, Hay una anécdota, bueno, que él iba con una tanda de señoras y se escondían, se ubicaban en las montañas, buscaban huequitos entre las rocas y ponían un bracerito para calentarse porque mamita que hace frío ahí arriba, ¿no es cierto? O sea, pero el objetivo primario era que la gente hiciera ejercicios espirituales y se convirtiera. Él también tenía un celo especial por los más pecadores. Y es más, ahí relata en las biografías cómo él iba a buscar a esos gauchos malos que andaban por ahí asolando las propiedades, que robaban, que cometían delitos. Y bueno, y él iba y los buscaba para que se convirtieran. Vos les explicaba, usted es un alma, tenés que salvarla. Bueno, San José Gabriel del Rosario falleció en la Villa del Tránsito. Bueno, tuvo un tiempo como canónigo regular de Córdoba, pero después volvió a la Villa del Tránsito y bueno, murió ahí enfermo de lepra, ¿no? Él cuidaba a un enfermo, lo iba a visitar y bueno, ahí se contagió. Él murió ciego, decía la misa de la Virgen de memoria y desgranaba los rosarios, ¿no? Desgranaba los rosarios, está rezando todo el tiempo el rosario, ¿no? Bueno, los que hemos tenido la gracia de visitar la Villa Cura Brochero y de estar ahí rezando, donde reposan sus restos mortales, sabemos cuánto viene a las almas hace ese lugar, rezarle a ese santo. Y bueno, en este momento difícil de nuestra patria, ¿no? Pedirle a él que interceda por ella, el que tanto amó su tierra, ¿no? Porque era un argentino, un verdadero argentino con las costumbres de la zona. Él hablaba en el lenguaje que todos lo podían entender. A veces escapaba alguna palabrita inconveniente, pero bueno, no, en sus labios no sonaría mal. Bueno, ahora les voy a hablar de las 3 biografías. Miren, yo voy a empezar por la que menos me gusta. La que menos me gustó es esta, pero no es mala, digamos, ¿no? El padre Ramiro Sáenz. Lo que tiene es que es muy complicada, digamos, ¿no? Tiene buenas fotos también, tiene lindas ilustraciones, ¿no? Saben que en esa época poco y nada se podía sacar algunas fotos. Tiene lindas fotos, ¿eh? Pero tiene un lenguaje así, para mí entender, un poco complicado. Se pierde mucho en detalles de historia y no va a lo esencial de la vida del santo, ¿no? Porque uno lee las biografías de los santos ¿para qué? Para imitar sus virtudes, ¿no? Bueno, la de Fray Contarno Miliogranza también es buena, es más sencilla. Por ahí, para el que nunca leyó una biografía de un santo, está buena como para adentrarse en lo que es estudiar la vida de los santos, ¿no? Porque uno, si lee la vida de un santo es para poder imitarlo, ¿no? Y bueno, si uno se hace devoto al santo, después rezarle también, ¿no? Pero
es lindo, en vez de estar perdiendo el tiempo en leer novelas tontas, leer la vida de los santos. Y para mí la mejor, la que se lleva el broche de oro, es esta. Porque esta, el padre Antonio Aznar, no es un sacerdote argentino, es un sacerdote español, que les voy a leer algunos datos del padre. Él dice que llega a Buenos Aires, fíjense, el 25 de agosto de 1920. Y a partir de 1938, el sacerdote jesuita consagró su vida a misionar durante 30 años en el valle de Tras la Sierra. Es decir, él, luego del fallecimiento del cura Brochero, estuvo misionando en el valle de Tras la Sierra, donde había estado San José Gabriel del Rosario. Y lo que hizo este padre es recopilar testimonios que fueron de suma importancia en la positio Super Virtutibus con que se inició el proceso de canonización de Gabriel Brochero en la Congregación para la Causa de los Santos en el Vaticano, y él la realizó justamente el padre Aznar. O sea, la recopilación de datos para poder iniciar la causa de canonización del padre Brochero la hizo el sacerdote Antonio Aznar. Entonces, los testimonios que el padre recoge son de primera mano, porque él estuvo ahí pocos años después que el padre Brochero había dejado este mundo. Entonces, todo lo que él cuenta acá es muy fideligno, y a mí lo que me gusta es porque después de leer el libro hay como una impronta en el alma de uno, decir, bueno, qué santo que era este hombre, cómo no se dejaba vencer por las adversidades porque estaba confiado en nuestro Señor. O sea, él la tenía, como decimos aquí, la tenía clara. Él sabía que esas almas que le habían sido confiadas a él y que era encima un curato enorme, él tenía que hacer lo posible para que esas almas se salvaran. Y bueno, y el medio más eficaz, como lo sigue siendo, para una buena conversión es hacer los ejercicios espirituales. Bueno, este video se hizo un poco largo, espero no haberlos aburrido. Después le dejo en las descripciones los nombres de los libros. Y bueno, como siempre, si les gustó el video, den me gusta. Les pido que los compartan y que se suscriban. Hasta la próxima.